Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y en este caso vamos a estar viendo algo de la OBT que es el tema de las armas nuevas que están por venir, ¿sí? Este arco y esta daga nueva de los elfos, que si no me equivoco, blancos que están muy lindos, muy estéticamente muy hermosos, pero vamos a estar viendo si son buenos, si se van a estar metiendo en el meta y si vale la pena o no comprar el pase premium para sacar un arco y una daga extra de esta, así que vamos a estar analizando todo eso, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Y bien gente, estamos acá dentro del juego. Sí, como saben tenemos dos armas nuevas o van a venir dos armas nuevas dentro de esta temporada número 15 que está a punto de salir y lo vamos a poder conseguir de forma gratis en los últimos niveles del pase premium, perdón, en la parte gratis, sí, en los últimos niveles, en el 95 y en el 100, y si no, en la parte paga vamos a poder conseguir un extra en los niveles 65 y 70, ¿sí? Pero como le digo, vale la pena comprar el pase premium y sacar un traje extra de esto. Bueno, es lo que vamos a estar analizando. Sí, el traje pesado lo vamos a ver en el video del día de mañana. Así que vamos a estar hablando de eso mañana. Hoy vamos a estar probando estas dos armas nuevas. Como digo, bueno, me voy a poner tirador al 5 en principio para probarla. Así sabemos que tirador igual está mamadísimo. Pero en caso de que no hayan visto el video de tirador, se lo dejo por acá arriba para que puedan ver y para que puedan ver cómo subir la clase. Pero lo que vamos a estar viendo entonces son las armas. Primero, cada 6 disparos hace un daño de 30 puro, ¿sí? O sea, inflige 30 de daño puro adicional. Cuando dice puro adicional, quiere decir que ignora la armadura, ignora todo, ¿sí? Porque no es lo mismo pegarle un básico a un tanque que pegarle un básico a un mago, porque va a tener distinta armadura. Uno va a tener armadura pesada, uno armadura ligera, y el básico va a ser distinto para cada jugador. En cambio, esto, cada 6 disparos vos te garantizas de que sí o sí le vas a sacar 30. Entonces, vas a estar pegando 55, un DPS de 78. Si tenés tirador al 5 vas a estar haciendo mucho más daño por ese aumento de velocidad, y en cada 6 disparos vas a hacer un 30 de daño extra, ¿sí? Ahora lo vamos a estar viendo en zona y vamos a estar comparándonos con otro arco, ¿no? Y tenemos esta daga, dice: si acierta reduce la armadura de los jugadores enemigos un 20%, ¿sí? Yo no entiendo cuando dice si acierta, o sea, si le pegas sí o sí le vas a estar reduciendo la armadura entonces, y 8% a los monstruos durante 3 segundos. En primer ataque al enemigo inflige un 20 de daño puro adicional, así que también lo vamos a estar viendo, y tiene un daño de 56 y un DPS de 80, ¿sí? Obviamente que es bastante rápido, así que vamos a entrar a la zona nueva, esta de las semillas. Vamos a probar un poquito con los zombies y vamos a estar viendo si tengo algún arco como para comparar el daño y ver en qué está, pero obviamente que es un arco un arco y una daga que están bastante fuertes, ¿no? Y vamos a probar obviamente también ese tema de los daños puros. Entonces vamos a arrancar acá. Tenemos un gigante ahí. Y vamos a pegarle 1, 111, 2, 144, sí, crítico, 3, 4, 5, 6 y ahí está el daño extra. ¿Sí vieron? El 31, ¿sí? 31 salió, entonces lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y este tiene que ser con crítico. 6. ¿Lo ven ahí? El daño crítico está bueno. Esperen que matamos al grandote este. Ahí salió. 1, 2, 3. Quiero ver si el daño crítico sube o se le puede dar distinto, ¿sí? A distintos objetivos. Fíjense que yo disparé 3 veces. No, en ningún lado me dice cuánto llevo, pero bueno, yo sé que pegué 3 veces. Y entonces a este le pegamos 4. Le pegamos 5 y este debería ser crítico, sí. 1, 2, y si yo le pego a distintos objetivos, 3, 4, 5, 6 críticos. ¿Sí? Le podemos pegar a distintos objetivos, eso está bueno. ¿Sí? Fíjense, ahí pegamos 2 y vamos a ver si cuenta este. 3, 4, 5 crítico, sí. 2, 3, 4, 5 crítico. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 crítico. La verdad es que está bueno eso, que sea distintos objetivos y demás, que no influya, que podamos pegarle a distintos objetivos, y eso la verdad que está interesante. Paso a buscar la servillita esta y ahí vamos a probar la daga y bueno, obviamente que como digo vamos a comparar con otro arco que tenga acá encima, ¿no? Vamos a ver si tengo alguno legendario.
Y por ejemplo, el arco de Alfar tiene 62 y 77 de DPS. 72 y 77, 62, 77, 62, 77. Y este tiene 58, 72. ¿Sí? Y este tiene 78. O sea, tiene menos daño base, pero es tan rápido que hace que tengamos un buen daño, un buen DPS. ¿Sí? Fíjense que es DPS es el que más daño tiene en cuanto a velocidad, ¿no? No hace falta bajarlo, lo vemos acá, 55, 78. Este tiene 62, o sea, tiene 5, 6, 7 de daño más básico, pero el DPS es menor, aunque está en 77,5. Y obviamente que, bueno, tiene distintos efectos, ¿no? Pero entonces este no solamente tiene ese daño extra adicional, sino que tiene un buen DPS. Y el de Thor, que está acá abajo, que era uno de los más rápidos que teníamos también, tiene 55 de, de daño común, ¿sí? 3 puntitos más, pero el DPS lo hace aún más lento, ¿sí? Y lo que sí, obviamente que te tiene la posibilidad de stunear, ¿no? Pero la velocidad de ataque de 1.25 y de este es 1.43, sí, es muy rápido. El tema es ese, ¿no? Es que dispara muy, muy, muy rápido este arco. Entonces la verdad que lo hace muy, muy buen daño, lo hace tener. Fíjense la cantidad de disparos que pegás y encima que vas pegando crítico. Encima recuerden que estoy con tirador al 5, que sí, sé que no va a ser fácil subirla, pero que hace que cuando pego crítico me hace más rápido, ¿no? Entonces también eso influye porque pegamos lo básico mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, la verdad que está interesante, me gustó mucho. Vamos a probar ahora la daga, me voy a cambiar de clase y ya seguimos. Bien, y acá estamos, me voy a poner asesino porque lo tengo el 4, el bandido en esta cuenta no lo tengo, sí sé que está de moda el bandido, pero bueno, vamos a analizar de nuevo la daga. Entonces, si es cierto, le reducimos la armadura un 20%, 8 a los zombies, ¿sí? Obviamente, bueno, acá obviamente como estamos con zombies le vamos a reducir solamente 8, no el 20, pero quiero ver la animación, sí, fíjense que se le reduce la armadura. Entonces es como la daga de dragón que tenía que también que hacía eso, ¿no? Que reducía la armadura. Fíjense que le reduce la armadura, ¿sí? Cuando le estamos pegando, tiene menos armadura. Obviamente que esto como es ser zombies, tiene 8 puntos menos. En cambio de ser, en caso de ser un jugador, reduciríamos un 20% la armadura. Y el primer ataque le hace un 20 de daño puro, ¿sí? Lo mismo. Cada primer golpe que le pego, le voy a estar haciendo 20. Yo quiero saber si ese primer golpe que yo le pego es de 20, ¿no? Y fíjense que le hago 103, 20, 20, 20. Sí, lo que sí, yo no sé. Ah, está bien. Fíjense que yo de básico pego. Bueno, a este le pegamos menos. Y fíjense que yo de básico le pego, por ejemplo, a un bicho le pego 120, una cosa así por el estilo, ¿no? En este caso le pego menos. Pero fíjense el tema de este. Yo el primer golpe que le voy a pegar, le voy a dar un daño de 30, de 20, perdón. ¿Sí? Fíjense que le hice 120. Sí, le hice 124, pero tengan en cuenta de que yo le hago básico de 120 y lo que estamos haciendo es que el primer golpe le damos 20 neto y después a eso se le suma el básico. ¿Sí? Fíjense que va a haber dos daños, 105 y 21, o sea, 126. Y yo ahora los básicos le doy de 120. O sea, es como que el primer golpe que ese 20 que le damos neto o ese 20 que le damos de puro se le descuenta del básico, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está raro eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una daga que pega bastante rápido también. El primer golpe básico ese puro está bueno. Y bueno, la armadura es como la de dragón, ¿no? Y comparada con otra daga, por ejemplo la daga de Thor, la daga de Thor tiene 64 de DPS, de daño, perdón, y 71 de DPS, ¿sí? 74 y 71. 56 de daño tiene esta y DPS 80, obviamente que es muy rápido, 1.43 también. ¿Sí? Daño muy bajo, pero tiene un DPS alto. Esta tiene 64, o sea, tiene un daño básico más alto, pero el DPS es menor, ¿sí? 71. 71 cuando esta hace 80, son 9 puntos más, y son 9 puntos más, no solamente que son 9 puntos más, sino que obviamente también que al reducirle la armadura le vas a estar haciendo mucho más daño, ¿no? Obviamente que esto también hay que ver, bueno,
en cuanto a lo que es una zancada, obviamente que conviene con la de Thor porque tiene daño base más alto, entonces el golpe de zancada va a ser menor, pero después cada básico que le vas a estar pegando con su armadura reducida, la verdad que está bastante interesante. Así que nada, gente, dos armas nuevas que tenemos dentro del juego son obviamente acorde a lo que es el traje, a los nuevos trajes que estamos saliendo, todo blanco con dorado, azulcito. Obviamente que hace juego con eso. Seguramente después va a venir frasco, va a venir algún báculo y alguna arma también de tanque con esta temática. Pero bueno, poco a poco irán sacando todo. La verdad que combinación queda increíble, me gusta. Quiero ver ustedes qué opinan de las armas. ¿Vale la pena comprar el pase y sacar un arma de esta, de extra de esta? ¿O no vale la pena? Y es mejor guardarlas o la van a estar usando. O sea, ustedes que son buenos en PvP, ¿la van a estar usando en PvP o la van a guardar a modo de colección? Quiero leerlos en comentarios, ver qué opinan de todo eso. Y bueno, obviamente que lo voy a estar leyendo y respondiendo a cada uno. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Chao, chao.